Oremos. Dando, Señor, un día más para gracia y misericordia por lo que nos pedimos. Gracias, Señor, una vez más por tu gracia y misericordia por nosotros. Dando por una noche más cuidándonos Gracias por darnos una noche más. y Padre Santo, luego por el elemento con la palabra que le va a bien. Y Padre, ahora que tu palabra está abierta, Díganos con movimiento danos discernimiento y guía cada uno de nosotros al arrepentimiento y convertimiento y verdadero. y guíanos al arrepentimiento verdadero. Para el pedimento de la Santa, Todo eso te lo pedimos. y en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Dios bendiga a cada uno de vosotros Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. y tanto por el esfuerzo que vos haces por estar aquí hoy noche. Y gracias por el esfuerzo que han hecho para estar hoy aquí una noche. Dando para ir más, respetando por una mano, para más tranquilo. Gracias por la hermana que me dijo que hablara más tranquilo, Pedimos una que conectes de traducción. para que su servidor aquí pueda traducirlo. Vamos a hablar con este cambio. Vamos a ver cómo les va a ir. Dios ayudando, Dios ayudando, Que Dios me ayude para ir tranquilo. para poder ir más tranquilo. Ahora nos estamos viendo un tema globalización cristiana. Hoy en la noche se supone que vamos a estudiar la globalización para los cristianos, que les interesa a los cristianos. Pero nuestra vez aquí para mañana yo estoy. Pero vamos a dejar este tema para mañana, Pues el segundo que estaba estudiando, porque según que yo estaba estudiando, Dios hará bendición de tema. Dios me llamó la atención en este tema. Entonces estudia el tema que hoy noche, Y vamos a estudiar este tema hoy en la noche, mañana anoche, y mañana en la noche no se estudia el tema que nos vamos a estudiar. estudiaremos el tema que se suponía que hoy teníamos que tener. Ya viernes anoche no está libre, El viernes en la noche no vamos a tener culto, entonces ya sábado no está continuo. y el sábado continuamos. ¿Está comprendido? ¿Comprendimos, hermanos? Viene por venir para el mensaje ya hoy, porque es sumamente importante, Hay personas que han venido por el mensaje de hoy que es sumamente importante, pero Dios me mandé con él. pero Dios me guió a que lo dejara para Yo hoy. sentí algo que nos tem que compreender, obvio y claro. Porque tenemos que comprender algo. Nos posar tu costo de Dios, Debemos saber todo sobre Dios, pero el paso na aquí nos mistem tu maná. pero estos pasos debemos de aplicarlos en nuestras vidas. La suma nos posible en casa de Dios, Porque podemos estar sirviendo en la casa de Dios, nos por parte de Dios, podemos hablar de Dios, pero si nos no damos atención al paso na aquí, pero si no le prestamos atención a estos pasos, meu humana nos no tiene eternidad. mis hermanos, no llegaremos a la eternidad. Aquí el tema está titulado en noche, Y el tema se llama ¿cómo para salvar? ¿Cómo ser salvo? Un tema simple, Un tema muy simple, pero muy importante. pero muy importante. Señor te dice en su palabra en Juan 3, 14 y 15. El Señor nos dice su palabra en Juan 3, 14. E mesmo como isso, e mesmo como Moisés arrasa e coleva dentro de certo, assim também ajude gente este guardo alçar para quem quer entender não vai perder, mas a vida eterna. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. E Senhor te sigue dizendo nós, El Señor sigue diciendo, a salvação que Jesus a cumprir com ele na cruz está obtenida na nós vamos de certa condição. Jesús cumplió con nuestra salvación en la cruz. Esta salvación está al alcance bajo ciertas condiciones. Esta vamos de certa condição. Está bajo ciertas condiciones. Então, é muito importante para nós saber isso aqui. Y es muy importante que sepamos sobre esto.
qual é passo não para o salvar. ¿Cuáles son los pasos para ser salvo? E Deus vai explicar-nos na noite. Y el Señor nos va a explicar cuáles son. Prometa reconhecendo minha necessidade. El primero es reconocer mi necesidad, E Deus se diz-nos arrepentir. arrepentirse, Ele três passos da querendo de Jesus, cree en Jesús, aceitando Jesus, sua justiça, aceptar la justicia de Cristo seguindo Jesus. y seguir a Jesús. Meu amigo, nós mestre tem esses 5 passos aqui, bom compreender. Tenemos que tener estos 5 pasos, tenemos que entender muy bien estos 5 pasos, De como se nós não compreender 5 passos aqui, porque si no comprendemos estos 5 pasos, meu irmão, nós não temos eternidade. no entraremos en la eternidad. Nós podemos falar de Jesus, Podemos hablar de nós Cristo, podemos gritar de Cristo, podemos gritar de Cristo, milagres podem suceder de nome de Cristo. milagros pueden suceder en el nombre de Cristo, Pero se esses 5 passos aqui não há cumprimento de nós, pero si estos 5 pasos no se cumplen en nosotros, nós temos problema. estamos en problemas. E nós vamos explicar esses 5 passos Y naquela vamos a noite. explicar estos 5 pasos hoy en la noche. O Senhor também diz a nós, El Señor nos dice, reconhecendo minha necessidade. reconociendo mi necesidad. Juan 16:8 também diz o seguinte: Juan 16:8 dice, e ora com este ajudador, consolador, Espírito Santo, vini, ele o convencer o mundo de pecado e de justiça e de juízo. y cuando venga el otro, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Deus te trata cada gente personalmente. Dios trabaja con cada persona personalmente. Espírito de Deus, sua responsabilidade está La responsabilidad del Espíritu de Dios es para convencer cada persona para convencer a cada persona de pecado, de pecado, de justiça de justicia e de juízo. y de juicio. Quer medir Así que que o Espírito de Deus trata com cada gente individual. el Espíritu de Dios trabaja con cada uno de nosotros individualmente. Está para convencer, Espírito Santo para convencer, gente El Espíritu Santo, que es el que convence a las personas de pecado, justiça e juízo. de pecado, justicia y de juicio, Ele trata personal com Él va a trabajar personalmente contigo. e Deus se sigue nós. Y el Señor nos sigue diciendo Lucas 5:31 en Lucas e 5:31 32. y 32. Então está. Jesus ao acusar de a relacionar com o pecador. Jesus a responder: está com a saúde não tem estar de doctor, senão está com a malo. Me não apim para chamar el justo não, pero pecador não arrepentimiento. Jesús fue acusado de estar relacionado con los pecadores y Él respondió y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que el paso que Jesús hace énfasis El paso que Cristo hizo énfasis sobre él, bom tá bom e tampouco tá bom. tú no estás bien y tampoco yo. Nós todos é pecador. No, todos nosotros somos pecadores. Pero ora na bem acusar Jesus estava assim, não é pecador, né? Cuando lo acusaron de que sentaba con los pecadores, Jesus hace uma ilustração na ambição. Jesus avisa não. Cristo le hizo una ilustración diciéndoles: Me não havia ama el justo não, senão el snaco da mal de pecador não. no vino a llamar justos, sino a los pecadores. Não simplesmente llama, No solamente senão llamar, llama a arrependimento. sino llamarnos al arrepentimiento. Cada persona ora na bina Jesus. Cada persona que venga a Cristo, Espírito de Deus te trata com personalmente. el Espíritu de Dios trabaja con ellos personalmente. Está convencendo de pecar, Nos convence del pecado, de pecar, justiça de justicia e de juízo. y de juicio. Então, o Espírito de Deus convence-me de me pecar. Y cuando el Espíritu de Dios me convence a mí de mi pecado, Meu amigo, não me tem que reconhecer minha necessidade. mis amigos, tenemos que reconocer la necesidad. Pastor, ora convencer de me pecar, Porque cuando me convenza de está pecado, para sacar-me da condição pecaminosa. es para sacarme de la condición pecaminosa. Está comigo? ¿Comprendimos? Então, Deus se sigue nós. Y el Señor nos sigue diciendo: Está pensando llama na arrependimento. por eso es que los llama al arrepentimiento. Puta, duele como é pecar. Que me duele haber pecado. E me está decidindo de pira
de pecar para ir a Dios. y decido voltear hacia Dios, seguirlo a Él. E Deus está seguindo a nossa noite. Y el Señor nos sigue diciendo, Nós estamos buscando doctor, ora nós estamos mal. solemos buscar un doctor cuando nos enfermamos. De nenhuma maneira nós estamos buscando salvação solamente ora nós estamos sentindo que nós estamos pecador. De la misma manera buscamos la salvación solamente cuando nos sentimos pecadores. Espírito Santo está obra de nós consciente para assim nós consciente de nós pecar. El Espíritu Santo obra en nuestra conciencia para hacernos conscientes de nuestros pecados. Também o Espírito de Deus quando trabalha com personalmente. Así que cuando el Espíritu de Dios trabaja contigo personalmente, Onde é uma máquina que pensava como a peca, no es la hermana la que te va a decir que tú pecaste, senão o Espírito de Deus está na boa consciência. sino el Espíritu de Dios que trabaja en tu mente. Ele está convencido de pecar. Te convencerá de pecado. Pastor, a hora do nabo, ele está conscientizado de pecar. Porque cuando te concientiza del pecado, Está para brigar de pecar. es para que abandones el pecado Vai de Deus. y regreses a Dios. Então, agora Jesus está vivo de nós. Cuando Cristo vive en nosotros, Meu amigo, ante Cristo Jesus também vai glorificado na vida. mis amigos, será Cristo Jesús el que sea glorificado en tu vida. E Deus assim como se nos noite. El Señor nos sigue diciendo, O Espírito de Deus te genera sentimento profundo de culpa. nos generará un sentimiento profundo de culpa, Pastor, ele está mostrando minha culpabilidade. porque me va a mostrar mi Meu culpabilidad. irmão, está para limpar no arrependimento. Es para llevarte al arrepentimiento. Então, agora ele está limpando no arrependimento. Y cuando te lleva al arrepentimiento, Está para viver para a glória de Deus. es para que vivas para la gloria de Dios. E Deus está seguindo nós. A culpa está se nós angelar para Salvador. Y esa culpa nos hace anhelar de un Salvador. Mas o homem me ama assim culpável. Porque cuando nos vemos así de culpables, Me deseja angelar que pode livrar-me. deseamos, anhelamos a alguien que nos pueda librar. Até demonstrar-me que é Cristo Jesus. Y Él me muestra que es Cristo Jesús. Se nós não obedecermos, nós estamos assim, nosso coração duro contra o Espírito Santo. Si no le obedecemos y endurecemos nuestros corazones en contra del Espíritu Santo, Para sombra, no momento que Deus convenceu personalmente, porque en el momento que Dios te convenza personalmente, está assim a coisa assim na clara, de boa consciência, de momento, te lo deja así de claro en tu conciencia, en tu mente, está para guiar no arrependimento. es para guiarte en el Meu amigo, arrepentimiento. o Espírito de Deus convenceu, Cuando el Espíritu de Dios te convence, está Deus, o Espírito, a convenceu. es el Espíritu de Dios que te quiere convencer. Então, o que convenceu, Y cuando te convenza, se você era bom mês, si endureces tu corazón, meu amigo, não, que quando passa, pouco a pouco, pode começar a escutar sua voz menos. dejarás de escuchar su voz Menos. menos. O tampoco dejarás de escuchar su voz. E Deus assim, você não sabe noite. El Señor nos sigue diciendo, Nós estamos de entender sua voz, tique-tique. entonces dejaremos de escuchar su voz poco a poco. E Deus avisa, não sabe noite, repetir. El Señor nos dice, arrepiéntanse. Hecho na 2:38, ora Pedro na que predicar sermão, não grupo, Cuando multitud. Pedro estaba predicando un sermón a una multitud, E ora Pedro avisa, Pedro avisa, repetir, e como Pedro avisa, repetir, mas o Espírito de Deus convencer de não culpa, não avisa que conosco que hace. Então ora Pedro avisa, e larga cada de vós o algo bautizado em nome de Jesus Cristo, para por dom de vosso pecado, e vós não receber o dom do Espírito Santo. entonces Pedro les predicaba y les decía que se arrepintieran y se bautizaran cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y que recibirían el don del Espíritu Santo. Reconhecendo nos pecados não é suficiente para o algo salvar. Reconocer nuestros pecados no es suficiente para ser salvos. Mas o Bíblia nos reconhecer que nós estamos mal, A veces, muchas veces reconocemos que estamos mal, pero isso não é suficiente para nosso algo salvar. pero no es suficiente para ser salvos. Mas o Senhor que sigue dizendo nós, Porque el Señor nos sigue diciendo, arrependimento mestre segue. el arrepentimiento tiene que ser genuino. Mas agora me reconhecer como está mal, Porque cuando reconozco que estoy mal, me está disposto a arrepender, disposto a doer como peca, porque pues, tiene que dolerme haber pecado e depois disposto a abandonar o pecado. y estar dispuesto a dejar el pecado. Então você é cristiano, Por eso el cristiano não está seguindo a gosto mais de pecar.
no tiene gozo en su vida cuando está pecando. Pastor, mas o que passa? O Espírito de Deus chega, Porque cuando el Espíritu de Dios está e que tenta viver de nós, quiere vivir en então o nosotros, que dá assim? Ele vai contra de pecado, y Él está en contra del pecado, para ensalzar Cristo de vida. para que Cristo pueda ser ensalzado en tu vida. E Deus está mostrando nossa vida. El Señor nos sigue diciendo: Jesus avisa, a menos você repetir, você tudo perecer mescos. Y Jesús le digo, os digo, no antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que el arrepentimiento es sumamente necesario en cada uno de nuestras vidas. Así que el arrepentimiento es muy necesario en cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿qué se debe hacer nosotros? ¿Y qué nos dice esto hoy en la noche? Mi hermano, cada gente que viene arrepentimiento, Cada persona que venga al arrepentimiento, por forma de vida cambia. tu forma de vivir cambiará. ¿De verdad? ¿No es verdad? Por forma de atender cliente cambia. Tu forma de relacionarte con las personas cambiará. Por forma de vestir cambia. Tu forma de vestir cambiará. Para su mente anclar en Cristo Jesús. Porque tu mente está anclada en Cristo Jesús. Entonces, ahora por tener sentido correcto de Jesús, ¿quién Jesús está? Y cuando sabes correctamente quién es Cristo, Bota viva bajo el temor de Dios. vivirás bajo el temor de Dios. Vivando bajo el temor de Dios. Y viviendo bajo el temor de Dios, Mi amigo, não tu cosco botar assim. todo lo que hagas, Botar assim bajo el temor y reverencia de Dios. lo harás bajo temor y reverencia de Dios. ¿O no? E Deus está seguindo você não sabe noite. Y el Señor nos sigue diciendo: Repetir. arrepiéntete. Arrependimento verdadeiro está encerrar 3 passos no principal. El arrepentimiento verdadero implica 3 pasos principales: Reconhecendo que nós a peca, reconocer que pecamos, sintiendo vergüenza de assim, sentirse avergonzado de haber pecado desejando sinceramente para nós não pecar mais. y desear sinceramente no volver a pecar. Esse é o arrependimento verdadeiro. Eso es un arrepentimiento verdadero. Então, não tem uma tendência natural para tratar, nós temos uma tendência natural para tratar de excusar nos pecados. Tenemos la tendencia de tenemos la tendencia de usar nuestros pecados. Tenemos la tendencia de excusar nuestros pecados. O que passa? ¿Qué pasa? Ora nos falha. Cuando fallamos, Em vez de nos reconhecer, nos falta. en vez de reconocer nuestras faltas, Nós temos tendência para justificar nos falta. solemos justificar nuestras faltas. Ou falta assim. ¿O no es así? Essa é tendência natural. Ora Adão com Eva peca. Es una tendencia natural. Cuando Adán y Eva pecó, Em vez de reconhecer, en vez de haberla reconocido, Eva diz, tá eu levo. Eva dijo, fue la culebra. Adão diz, tá eu levo ordenado. Y Adán dijo, es la mujer que tú me Ando diste. assim aqui não está awe. Y así somos nosotros también. Ando meu ano, se não siga assim, Y mis hermanos, si seguimos nós não así, temos arrependimento verdadeiro. no vendremos a un arrepentimiento verdadero. Mas o Espírito de Deus está mostrando-me minha culpa. Porque el Espíritu de Dios nos muestra nuestra culpa. Então, eu mostrar minha Y culpa. cuando nos muestra la Tá para culpa, mim reconhecer minha culpa. es para que yo reconozca mi Não busca culpa. maneira para tapar ou justificar, No para buscar una manera de taparla o justificarla, sino reconhecendo e sino reconocerla pedindo a Deus perdão. y pidiendo a Dios perdón. Então, Deus está assim dizendo nós. El Señor nos sigue diciendo: Não para arrepentir, não para arrepentir de nada, não quer arrepender. Em realidade, arrependimento é dom forte de Deus, segundo Romanos 2:4. en realidad, el arrepentimiento es un don de Dios. Nós não devemos arrepentir assim como Deus por estima-nos, pero está revelando a nós seu amor assim como nós por arrepentir. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, pero Él revela su amor hacia nosotros para llevarnos al arrepentimiento. O que Deus faz? ¿Qué hace Dios? Segundo que está manifestando a nós, Según que se manifiesta en nuestras Ele está vidas, manifestando seu amor para conosco. manifiesta su amor para A nosotros sua bondade para guiar-nos no arrependimento. y su bondad nos guía al arrepentimiento. Mas agora me mira quem Deus está. Porque cuando yo veo quién es Dios Então me mira a minha condição. y miro mi Me condición, diz, Senhor, ajuda-me para minha vida por cambiar pela maneira de subir. le pido a Dios que me ayude para que pueda cambiar. Que verdade, Deus sua bondade Así que la bondad de Dios está guiando no arrependimento. te guía al Que arrepentimiento. o Espírito de Deus chega a nós.
Así que cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, está conosco trabaja con nosotros para bom de nossa salvação. para nuestra salvación. E Deus se emocionou essa noite, querendo em Jesus. Cree en Cristo. Hechos 16:31. Hechos 16:31. E na avisa que ele tem Senhor Jesucristo e lo bota a salvar a vos y en de bocas. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que realmente quer em Jesus? ¿Qué significa creer en Cristo? Mas hoje em dia tu entra e diz, ai, não quer em Jesus. Porque todos hoy en día decimos creemos en Cristo. Pero que Jesus realmente quer em ti? Pero ¿qué significa realmente creer en Cristo? Agora não significa. Y seguimos. Significa. Esta dice, reconociendo el pecado y repentir, reconociendo el pecado y repentir, está paso esencial, pero no por salvar ningún gente. Reconocer nuestros pecados y arrepentirnos son pasos esenciales, pero no nos darán la salvación. Dios avisa, Dios nos dice, nos merecemos fe y querer totalmente de Jesús y su sacrificio para nosotros. Dios nos dice que tenemos que tener fe y creer totalmente en Jesús y su sacrificio por nosotros. Que me di, confía en Jesús, totalmente, querer totalmente de Él. Confiar totalmente en Cristo Y querer de su sacrificio que la hace a nuestro favor. y creer en su sacrificio que hizo a favor de nosotros. Y Dios está emocionando esta noche. El Señor nos sigue demostrando El poder de fe que te salva, está bien fuerte, es Dios que nos está quiere de Él, no de el creyente. el poder de la fe que nos salva viene de Dios, de creer en Él y no en el creyente. Que me di, hasta el fe que nos seguimos, Hasta la fe que debemos de tener está bien fuerte de Dios. viene de Dios. Entonces Dios está emocionando esta noche. El Señor nos sigue diciendo, Efesios 2:8, Efesios 2:8, ese también es un don de Dios. ese también es un don de Dios. Pasamos por medio de gracia, vos ahora salvar, don de fe. Porque por medio de la gracia sois salvos por medio de la fe. Y ese no está tipo su mes, es un don de Dios. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Fe también es un don de Y Dios. la fe también es un don de Dios. Entonces, una vida para agua. Y entonces, ¿dónde soy yo ahora mismo? Me dice, llegan a Señor, ayúdame. Tenemos que- Ayúdame. Tenemos que llegar a Cristo y pedirle que nos ayude y nos dé su don. ¿De verdad? ¿O no es verdad? Entonces Jesús se dice, no sabemos. Una fe superficial de Cristo, cuando acepté meramente como el Salvador del mundo, nunca lo puede crecer sanación en el alma. Una fe superficial en Cristo que la acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. Y fe aquí, es aceptar a Jesús, no se le se como un Salvador personal. Esta fe tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Que cada persona individual O sea que cada persona individualmente tiene una experiencia personal con Jesús. tiene que tener una experiencia personal con Cristo Para Jesús mira por Salvador personal. para que Cristo pueda ser tu Salvador personal. Entonces Dios sigue nosotros. Y el Señor nos sigue El mostrando. fe que iba na salvación no da una simple aceptación intelectual na verdad. La fe salvadora no es un mero sentimiento intelectual a la verdad. Es un que guarda para conocimiento completo prometo lo ejercer fe no puede recibir bendición fuera de Dios. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer la fe no puede recibir la bendición de Dios. No es suficiente para querer tocante de Cristo, no se quiere de Jesús. No es suficiente creer acerca de Cristo, pero debemos de creer en Él. Querer de Jesús, querer de persona Jesús. Creer en Cristo significa creer en la persona de Cristo. Querer de persona de Jesús, a pesar que nosotros también este espíritu, no este Señor está real. Creer en Cristo significa, aunque Él no está con nosotros, creer en Él. Dios está vivo. Dios está vivo Entonces, humana nos dice de persona Jesús. y tenemos que creer en Cristo. Entonces, queriendo de Jesús aquí, Y creyendo en Cristo, vos sentir cambio en tu vida.
Sentirás los cambios en tu vida, Mas Deus está assim maravilha na minha vida. porque Dios hará maravillas en tu vida, Para eu alto glorificado na minha vida. para que Él sea glorificado en tu vida. E Deus está seguindo mostrando essa Y vez. el Señor nos sigue mostrando. E o único fé que nos beneficia a nós é um culto prazer que este aceitar como um salvador personal. La única fe que nos beneficiará es la que acepte a Él como Salvador personal. Pode assignar seu mérito na nós mesmos. Optar, regadar fé como uma opinião. Que nos pone en posición de sus méritos. Muchos estiman que la fe es solamente una opinión. Fé que te salva da uma transação para meio de qual estão, quando receber Cristo, está unindo na mesa de uma relação de aliança com Deus. Fé genuína da vida. La fe salvadora es una transición por la cual recibes a Cristo y te unes con Dios por medio de un pacto. La fe genuina es vida. Nós estamos unidos com um pacto com Deus, mas é fé salvador, minha amiga. Nos unimos en un pacto con Dios porque esa es la fe salvadora. Botem Jesus vivo, botem uma relação personal com Ele. Que mesmo se tem uma dificuldade, algum problema, Tú tienes un Cristo vivo, el cual tienes una relación con Él. Así que si pasas por algún problema, nós precisamos chegar a Deus de Espírito. tenemos que aprender a llegar a Dios. Não simplesmente papo de viento, No simplemente hablar por hablar, sino Deus, a presença dele, sino que esté en la me presencia de tem Dios como meu salvador y personal. tenerlo como nuestro Salvador personal. Então Deus está na altura de toda situação. Y Dios está a la altura de cualquier de nuestras situaciones. Então, meu amigo, não é tempo que nós temos aqui. Y mis amigos, en el tiempo que estamos hoy en Se día, nós não temos Jesus, si no tenemos a Cristo tem esse sistema aqui. de esta manera, Nós estamos vivos que estamos murmurando para cada dia. vamos a estar viviendo y murmurando a la cara de otro. Conflito não está vindo para cada um de nós. Los conflictos vendrán a cada uno de nosotros. Dificuldade não está vindo para cada um de nós. Las dificultades nos llegarán a cada uno de nosotros. Pero ora tem é fé salvadora aqui. Pero cuando tienes esta fe salvadora, Meu amigo, não pode chegar a ser Jesus personalmente. llegará donde Cristo personalmente. Pode como um Deus vivo de uma vida. Lo tendrás como un Dios vivo en tu vida Contemos situação. y le contarás tu situación. Então, ora contemos situação. Y cuando se lo cuentes, Nunca Jesus te larga seu irmão desamparado. Él nunca deja a sus hijos desamparados. Sempre está saindo na mudança de nós. Siempre sale a su ayuda. Pero Jesus me explica real de cada um de nós. Pero Cristo tiene que ser real en cada una de nuestras vidas. E Deus está se divisando sobre nós. El Señor nos sigue mostrando. Fé vivo significa aumento de vigor. Fé vivo significa aumento de vigor, confiança que o guardo impartir para meio de qual a alma tapira poder conquistador. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Que vem o homem, o Hijo de Deus. Así que el Hijo de Dios, Meu amigo, na hora de Jesus está vivo, tinha como esse vivo, cuando Cristo está vivo en tu vida, você vive um mundo diferente. serás una persona diferente. Você vive um mundo que glorifica a Deus. Serás una persona que glorifica. Meu irmão, cospo pica pouco não que, Las cosas pueden ponerse como, pero botim é Deus vivo. pero tendrás a Dios vivo. Botim é paz de Deus, que Deus te donava. Tendrás la paz de Dios que Botar solo viva puede de dar. tal maneira, Y vivirás de tal manera. a tua gente, eu lhe lhe ser uma missão de como está sendo tranquilo. Y la gente te preguntará por qué estás tan tranquilo. Então eu vou testificar que Deus como assim. Y entonces podrás testificar de Dios. Mas Deus está real, e Porque Deus Dios está es vivo real de uma vida. y Dios está vivo en tu vida. E Deus está se sobre nós. El Señor nos sigue mostrando. Aceitando Jesus sua justiça. Aceptando la justicia de Cinco Jesús. pontos que nós precisamos ter em conta com ele. Es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Aceitando Jesus sua justiça. Jesus que diz a nós. Ele diz, pero ora rei a 30 partira vista, riba evitado não, ela mira rente e não, que não estava timpanha de casamento vestido. Aceptando la justicia de Jesús, Jesús nos quiere decir, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda.
Esta verdad en sala de casamento, de caminata es fiesta de casamento, Estaba donde estaba la fiesta del matrimonio, pero él no estaba vestido. pero no estaba vestido de acuerdo a... Entonces, pensei, ela apontei, amigo, tá como a acidenta aqui dentro, sem pai de casamento. Y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? E amigo contestei, e ele não podrá contestar uma palavra. Mas él enmudeció. Pero essa revista nós temos Mateus 22, 18 e 16. E ora ei, o rei avisa esse vidona, marele na mão, copia, e tirei de escuridade de pavor. De lugar e lotim, lloramento e mordimento de gente. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Essa aqui também para que toda noite. Esto me pone a pensar, Para me compreender algo muito importante. para yo comprender algo muy importante, Mas o outro invitado não porque todos los otros invitados tinha vestido de casamento. tenían el vestido de boda, Pero estava de um que não estava de nem. pero había uno que no estaba vestido. Então, todo que não estava tinha vestido de Y casamento, como no estaba vestido de boda, vestia saqueira fogo. lo tuvieron que sacar Então, afuera. o vestido de casamento é sumamente importante. Y ese vestido de matrimonio es muy importante. Então, agora nos engana. Y cuando seguimos, Nós não podemos entrar no reino de cielo sem Espanha e vestir correto. Que coisa é vestir? no podremos entrar en el cielo sin la vestidura correcta. ¿Cuáles son esas vestiduras? Isaías 6:10 diz o seguinte: é Deus a vestir-me de salvação. Ela lograme de mantel de justiça. Isaías 61:10 nos dice, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó del manto de justicia. Nós está espiritualmente sunu, Estamos espiritualmente desnudos. vestindo salvação significa para aceitar a sua justiça na lugar de Jesus de nós. Vistiéndonos de la salvación significa aceptar la justicia de Jesús en lugar de la nuestra. Que mi amigo não? Así que mis amigos, Como me aceitar Jesus como meu Salvador? cuando acepto a Cristo como mi Salvador, É justiça de Cristo. la justicia de Cristo Esta para mim. estará en mí. Esta vestir-me com o manto de justiça. Me vestirá con su manto de Ora, e o justicia. pródigo abai. Cuando el hijo pródigo se fue, Ora, está pedindo sushi, maneira de voltar. cuando volvió todo sucio como Pero estaba, o mente arrepentir. pero con una mente arrepentida, Ora, está pedindo casper. cuando volvía a casa, Então, ora, está pedindo. Tata Miguel já leu também. cuando él venía, el padre lo vio de Tata lejos, correia seca de quê? y el padre fue donde él Ela vestia com o manto. y lo vistió con su manto Ela cobre o manto. y cubrió su desnudez. Então, o que quando anda para a minha? ¿Y qué estaban mirando todos? É vestir de tata. La vestidura del Então, meu padre. amigo, não, querendo de Jesus, Creyendo en Cristo, Jesus me está vestindo com esse manto de justiça. él nos tiene que vestir con su manto de justicia. Pastor, ela se é um quente, não dá para conhecer picar para nós por picar é justiça de Deus dentro. Porque aquel que no conoció el pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Então, como digo, irmão, ¿Me comprenden, mis hermanos? que me tudo o que Deus quer fazer por nós, Así que todo lo que Dios quiere hacer por nosotros, nós temos que querer e aceitar. tenemos que creer en él y aceptarlo. Então, Deus está dizendo, Y el Señor nos sigue diciendo, seguindo Jesus. siguiendo a Cristo. Juan 8:31 avisa. E ora Jesus avisa, eu digo não ei, tu estava lá querendo. Se você quer ter minha palavra, você está verdadeiramente me discipulando. En Juan 8:31 dice, y dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ora nós temos Jesus, Cuando tenemos a Cristo, sua palavra não está bebida nos cursos.
Sus palabras serán nuestro gozo. Então, se nos queda de sua palavra, Y si que nos quedamos en su palabra, agora nós somos um verdadeiro discípulo. entonces seremos sus verdaderos discípulos. E Deus se sigue dizendo somente. Y el Señor nos sigue diciendo, Não se sigue o passo não correto e agora não está salvado. seguimos los pasos correctos y ahora somos Sin salvos. embargo, o caminho não está terminado aqui não. Sin embargo, el camino no ha terminado aquí. Jesus aponta estando estava querendo que duas coisas mais. Jesús le preguntó dos cosas más a las personas que creían en Él. Permaneciendo em sua palavra. Permanecer en su palabra. Ora me tem Cristo, Cuando tengo a Cristo, sua palavra me está pegando gozo. su palabra tiene que ser mi gozo. Tem Jesus, tem sua palavra. Tener a Cristo es tener su palabra. E permanecendo de sua palavra, Y permaneciendo en su palabra, Jesus te sigue ensinando. Jesús seguirá enseñándote. Então, segundo que te sigue ensinando, Y mientras Él te enseña, meu humano dá para benefício de nossa salvação. es para el beneficio de nuestra salvación. Ora te revelar minha condição pecaminosa, Cuando me revela mi condición pecaminosa, dá para guiar-me no arrependimento diariamente. es para guiarme diariamente al arrepentimiento. Então, Deus te sigue ensinando. Y el Señor sigue diciendo, Viva de acordo com a doutrina sã, com o trabalho ganhar de Bíblia. vivir de acuerdo con la doctrina sana, la cual encontramos en la Biblia. Que bem, ora Deus está para conosco. Así que cuando Dios habla con nosotros, Através de sua palavra, a través de su nós palabra, precisamos ponernos dispostos tenemos que estar para dispuestos viver segundo sua palavra. para poder vivir conforme a su palabra. Então, como eu ¿Comprendimos? E Jesus te sigue dizendo, ser seu discípulo. Y Jesús nos sigue diciendo, ser sus discípulos. Ele também diz o seguinte: seguindo Jesus seu exemplo, estimando ele para turcos e papia tocante de o outro não. Siguiendo el ejemplo de Jesús, amándolo sobre todas las cosas y hablando de Él con los demás. Como Juan 2:6 está dizendo o seguinte: Primero Juan 2:6 dice, é um cobiça que está permanecer de neste cana, na mesma maneira que ele a cana. el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Que vem se está permanecendo em Jesus, Así que si pertenezco a Cristo, me este cana, me estou com ele cana. tengo que caminar como Cristo caminó. Então, como está com Jesus cana? ¿Y cómo sé cómo Cristo caminó? Estudando sua palavra. Estudiando su palabra. O verdadeiro discípulo El verdadero discípulo tem uma comunhão diariamente com Jesus. tiene una comunión diariamente con Cristo. Ele crescer em conhecimento de Jesus. Crecerá en el conocimiento de Cristo Então, viva segundo a palavra. y vivirá según la palabra. E Deus está seguindo os treinos Y somente. el Señor nos sigue mostrando. Mateus 10:37. Mateo 10:37. É um que estima tata of mama mas comi não está digno de mim. E é um que estima you humble of you mãe mas comi não está digno de mim, Senhor Teresa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hija o a hijo más que a mí no es digno de mí. Que vem que me está prometiendo nos vida constantemente. ¿Qué es lo que primeramente tiene que estar en nuestra vida constantemente? Jesus me serviu em primeiro lugar. Cristo tiene que estar en el primer lugar. Não eu, No el hijo, não tata, no madre, não mama, no padre, não amigo, não, no los senão amigos, Cristo Jesus. sino Cristo Jesús. Então, Jesus está dizendo em Mateus 28:19. Por eso el Señor nos sigue diciendo en Mateo 28:19. Pensei, Pai, e assim, tu relacionas discípulo de mim. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, E batizaram de nome de Tata e de Yu e de Espírito Santo. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguindo Jesus que me diz, vai e assim, tu relacionas discípulo de mim. Siguiendo a Cristo significa ir a todas las naciones y hacer discípulos. Haciendo ele um discípulo de Jesus, Haciendo personas discípulos de está Cristo haciendo um seguidor de palavra. es hacer los seguidores de la palabra. Pastor, se me havia um discípulo de Jesus, Porque si soy yo un discípulo me de havia Cristo, um ainda para seguir a palavra. soy una persona que sigo la palabra. Agora, me seguir a palavra, Y cuando sigo la me palabra, tem que trazer outro não também tengo que traer a otros para seguir a palavra. para que sigan la palabra. Onde a igreja adventista de Democas?
No es la iglesia adventista que está en tu casa, sino de palavra de Deus. sino la palabra de Dios. Então, ainda necessita ter contacto com Deus personalmente. Y las personas tienen que aprender a tener un contacto con Dios Então, personalmente. me quer pensar cada hoje à noite. Y quiero decirle a cada uno de ustedes hoy en la noche, Tu gente que abre a palavra de Deus, toda persona que abra la palabra de Dios, quando vai buscar Deus, que busca a Dios, Deus está com relações nada. Dios se revelará a sí mismo a ellos. Tem gente que estuda a palavra de Deus Hay personas que estudian la palabra de Dios para contraduzir a palavra de Deus. para contradecir la palabra de Dios. Deus, o Espírito, está suficiente poderoso El Espíritu de Dios suficientemente para poderoso falar que gente personalmente. para hablarle a esa persona personalmente. Talvez em minuto discutir a palavra de Deus com ele. Por eso yo no discuto la palabra de Dios con nadie. Estava predicador. Había un predicador Ele estava predicando tocante de lei de Deus. que estaba predicando sobre la ley de Dios. Según que está predicando tocante de lei de Deus, Según predicaba sobre la ley de Dios, predicando a lei de Deus para contraduzir a lei de Deus. estaba predicando la ley de Dios y contradiciéndola. Según que está predicando de palavra, calando bem para explicar sua própria opinião, Mientras que estaba predicando de la palabra para poder llegar a su propia conclusión, ele chega a versículo, llegó a un versículo ele bula o versículo. y se voló ese versículo. De qual ele bula? ¿Por qué se voló ese versículo? Mas o versículo é Porque ese versículo a contraduzir a lei. le contradijo lo que él O pensaba. Espírito de Deus El Espíritu de Dios dá esse trabalho de salvação para cada gente personalmente. hace su trabajo de salvación sobre cada uno de nosotros personalmente. Não deve existir nenhum ser humano No existe ningún ser humano que Deus não está dando claridade de sua verdade. que Dios no le da claridad sobre su verdad. E ele pode discutir comigo, La persona puede discutir conmigo, mas o Espírito de Deus pero el Espíritu de Dios está falando com ele personalmente. habla con la persona Ora com a personalmente. presença não tem, Cuando la presencia no ora está, está dentro de sua casa, cuando está en su a casa fora está dormindo. o cuando esté O dormido, Espírito de Deus está revelando a verdade. el Espíritu de Dios le revelará la verdad. Está errando que está rechazando a verdade Solamente la persona que rechaza la verdad para sua própria perdição. tendrá su propia perdición. Simplesmente o que nós temos Simplemente lo que tenemos que hacer é viver a verdade es vivir la verdad e dar a Deus seguir a sua y dejar que Dios siga haciendo su trabajo. Propida este tipo de testemunho. Nuestra vida tiene que ser un testimonio. Então, Comprendimos, hermanos. estava de uma senhora, Había una señora, ora me dava estudar com ele, cuando estudiaba con ella, e teve problema com o sábado. tenía problema con el sábado. E estava dando pentecostal. Era una pentecostal. E disse comigo, sábado, sim, só me dispensa. No estaba de acuerdo con el sábado. Me dijo, me briga como. Y yo le dije, no voy a pelear eso Me dá a contigo. Deus assistiu. Le dije, voy a dejar que Dios haga su Pero trabajo tu en ti. semana comigo ia ser aqui. Pero toda la semana que iba donde ella, E digo, me Polônia, você aqui está passando. me dijo, ¿sabes lo que me pasó? Que ora comigo a palavra de Deus. Cada vez que abro la palabra Me de Dios, ganhava que é sábado, Senhor. me encuentro con el sábado de Dios. Me digo, me dá a Deus. Yo le dije, voy a dejar que Dios siga trabajando. Me siga estudar a palavra de Deus. Seguiremos estudiando la palabra de Dios. Aí era um dia sábado. Llegó un sábado, E Senhor disse comigo, el Señor Polônia, o sim não por mais. Polonio, ahora sí ya no Me digo, puedo o más. que está passando? Y le dije, hermana, ¿qué está Eu digo, pasando? me tenho que entregar. Me tengo que entregar, Mas eu estou muito convencido de sábado, Senhor. porque estoy completamente convencida del sábado de Dios. Ele é entregado, filho. Y se entregó a la fe. Deus está se distribuindo seguro para a salvação de cada ser humano. Dios hará su trabajo seguro para la salvación de cada persona. E para nós vai terminar. Y para terminar, Jesus disse em Mateus 8:20. Jesús nos dice en Mateo 8:20, E se não para cumprir com tudo o que me ha ordenado vos, e minha mitad com vos, sempre tem a fim do mundo. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que bem, ora nos escuta a Deus. Toma e passa na maneira que Deus te avisa, segundo sua palavra. Así que cuando escuchamos a Dios y tomamos los pasos según su palabra, Onde a gente recebe o exame que Cristo está comigo.
Nadie tiene que venir a decirme que Cristo está Me conmigo. saco Jesús está conmigo. Yo estoy seguro de que Pastor, ela pisame, viva según su palabra. porque Él me dijo que viviera según Se su palabra ainda não para cumprir y que le enseñara a las personas tudo o que cumplir ela ordenamos. todo lo que nos había ordenado. Então, bom que é mandado ele, Y bajo ese mandato, é promessa de Deus tá? la promesa de Dios Foi es estar cubo, que Él estará contigo do dia, todos los días tem na fim. hasta el fin del mundo. Qual é o passo, não? ¿Cuáles son los pasos Para te salvar, para ser salvo? reconhecendo minha necessidade. Reconociendo nuestra necesidad. Tá Deus que está convencendo de pecado, justiça e juízo. Dios es el que nos vence de pecado, justicia y de juicio. E ainda me está dando, Deus convenceu, Deus convenceu. Cuando Dios te convenza, E ainda me está reconhecer sua culpabilidade para vir arrependimento. cuando Dios te convenza, la persona tiene que arrepentirse. Então Deus sabe preciso quando convencer cada gente. Y Él sabe cómo convence a cada persona. Talvez a gente tenha medo de a palavra, Por eso tengo tanto miedo de la ou a palabra. gente precisa de maneira botar. Cuando las personas te dicen, ven como estás. Meu amigo, na hora Deus chega na gente, Mis amigos, cuando Dios llega a la o persona, Espírito de Deus chega na gente, cuando el Espíritu de Dios toca tá a la Espírito persona, de Deus que está convencendo a mente de gente. es el Espíritu de Dios que convence la mente de la persona. Tá para guiar a gente no arrependimento. Es para guiar a la persona al arrepentimiento. Pastor, obra dar passo para vir a Jesus. Porque cuando estoy dando mi paso para venir a Já o Cristo, Espírito de Deus está trabalhando comigo. ya el Espíritu de Dios está trabajando Tá para conmigo. virar no arrependimento. Es para que llegues al arrepentimiento. Of não é verdade? ¿O no es verdad? Hoje em dia, Hoy en día nós queremos a igreja com gente. queremos llenar a las iglesias con las Tu personas. ambiente de llenar a igreja. Y muchas personas llenan las Sem iglesias sequer compreender que está arrependimento. sin ni siquiera comprender qué es el Talvez você arrepentimiento. tenha tanta dificuldade na mente da igreja. Por eso es que hay tantas dificultades en medio de la iglesia. Não bautizar-se, Se bautizaron, sí, mas não morrer na mesa. pero no murieron al yo. Of não é assim? ¿O no es así? Ele fez fácil. El tercer paso, Querendo de Jesus. creer en Cristo. Deus está dando a fé para querer. Dios nos da la fe para Que creer. vem de obra de salvação aqui. O sea que esta obra de Quando salvación Deus começar, que Dios comenzó está Deus sua obra es la obra de que está Dios realizada em cada gente que personalmente. realizará en cada uno de nosotros. Simplesmente, Simplemente eu ainda me sei someter. la persona se tiene que Eu ainda someter, tenho que entregar. se tiene que entregar Para Deus, quando começar sua obra, para que Dios cuando comience su não obra terminei. lo pueda terminar. Então, ora Deus começar sua obra, Y cuando Dios comienza su está obra para se sua palavra não es para hacer su vira palabra, realidade em nossa vida. que sea una realidad en nuestra Para a vida, sua vida e minha vida, para tu vida y la mía, vira testemunho de Deus em uma cara de terra. sea un testimonio de Dios aquí en la tierra. Talvez aí, onde é crente vai, onde que é crente vai, Por eso en cualquier parte donde esté el creyente, meu amigo, na boa forma, sistema, mis amigos, tu forma de ser, ele vai ser nível luz de Deus também. tiene que ver la luz de Dios en ti. Mas quando viva para promessa, mas Porque no vivirás para ti mismo, quando viva para a glória de Cristo. vivirás para la gloria de Cristo. Of não assim. ¿O no es así? Mas eu disse em minha Bíblia assim, Porque eso es lo que la Biblia nos a enseña. tua exclamação a Deus está a cada momento. Y mi ruego a Dios es en cada Senhor, momento: ajuda-me para me dar verdadeiramente arrependido. Señor, ayúdame para estar verdaderamente arrepentido. Ele quatro passos tá? El cuarto paso es Aceitando de sua justiça. aceptar la justicia de Cristo. Deus te destinou sua justiça. Dios nos viste de su justicia. Ele cinco passos tá? El quinto paso es Deus te preparar é bom obra não com nossa sigue. Deus te preparar é bom obra não com nossa sigue. Dios prepara toda buena obra para felicidad. Mas obra Deus te executa obra de moço tanto para quer como para assim sua boa vontade. Porque Dios es el que está con vosotros. Así que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amanhã à noite. Mañana a la noche. Amanhã à noite que Deus quer. Mañana a la noche, si Dios quiere. Meu irmão, nosso papel durante o dia não aqui, Mis hermanos hemos hablado durante todos estos nosso días papel é sacrifício calvário,
Hablamos del sacrificio del Calvario, não se queda cá na bini de compaixão de Jesus, hablamos de la compasión de Cristo, para mostrar quanto Jesus estima nós, para mostrarnos cuánto nos ama Cristo. e Deus está seguindo a nós, Y Dios nos sigue agora enseñando. nos ensina como para salvar. Hoy aprendimos cómo ser E salvos. amigo, nós também entender pouco tema sumamente crucial, Y ahora vamos a entrar en unos temas cruciales para nos compreender de como o mundo aqui da Bruá maneira trabalha. para saber por qué el mundo está como está en este momento. Nossa única segurança, garantia, Nuestra única seguridad, nuestra única garantía está ponernos confiança completamente em Deus e em Deus constante. es poner nuestra confianza en la palabra de Dios y en Dios. Mas o mundo aqui está bom de engano de inimigo. Porque este mundo está bajo el engaño del enemigo. Amanhã à noite, Y mañana en la noche nós vamos estudar estudiaremos a globalização cultural interessante e cristã. la globalización que le interesa a los cristianos. O novo orden mundial aqui, El nuevo orden mundial que o mundo está preparando para, que el mundo se está preparando para él está é o último intento que nós estamos fazendo. es el último intento que están haciendo. Então nós vamos fracassar também. Y fracasarán. Pero é cristiano, Pero el cristiano mas se quer que a globalização que está interessante, tiene que creer en la globalización que le interesa, que está segundo a palavra. que es según la palabra. Então esse é o tema de manhã à noite. Y ese será el tema de mañana en Não la perde noche. o tema de manhã à noite. No se pierda el tema de mañana en la noche. Deus cuida-nos. Que Dios nos ayude. Deus bendicionar-nos. Dios nos bendiga. E bem humana, permite que Deus assista a transformação de nós. Queremos que Dios nos transforme Para nos preparar para o reino que vai vir. para estar preparados para el reino del cielo. Deus bendicionar-nos hoje. Dios nos bendiga. Sandra.